Bueno, miren, lo ocurrido recientemente en Colorado nos da pie para que hoy abramos el debate sobre un tema que le hemos venido siguiendo mucho la pista, y son las leyes estatales que en estados como la Florida pues empiezan a tomar mucha fuerza, y son las de permitir el porte de armas a los profesores mientras están en las aulas de clase. Robert Valencia nos acompaña esta noche desde los Estados Unidos, analista, consultor político, para hablar de un tema siempre complejo de entender, de analizar, pero interesante a su vez de hacer debate al respecto. Robert, un gusto, antes que nada, gracias como siempre por tu tiempo. No, a ustedes, Johan, gracias por la invitación. Bueno, esto se llama la Ley de Seguridad Escolar, por lo menos así lo han llamado en la Florida, y aunque no es nuevo esto de que el personal que labora en los colegios de Estados Unidos, en algunos estados vaya armado, la gran diferencia es que aquí se amplía la posibilidad para que los profesores también tengan armas de fuego. Y por supuesto, Robert, aquí la gran pregunta siempre será si eso es la solución a hechos como el ocurrido ayer en Colorado o en el mismo estado de la Florida, que entiendo es lo que termina motivando esto, y es lo que ocurrió el año pasado en una escuela secundaria. ¿Es o no la solución armar a los profesores mientras dan clases, Robert? No, para mí no es la solución. Yo creo que la función principal de un profesor es precisamente esa, la de enseñar, la de impartir clases, la de formar a los estudiantes para un futuro mejor, para que puedan ingresar a la universidad, para que puedan explorar distintas destrezas, habilidades, digamos, que haya una formación académica, que es la única función. Yo creo que los profesores, particularmente los profesores públicos que trabajan en colegios públicos más bien, pues ellos ya enfrentan una serie de desafíos, por supuesto, de, digamos, el comportamiento del estudiante como tal, el hecho de que no reciben suficientes fondos de parte del Estado como para agregarles más responsabilidades de las que ya tienen, y no una responsabilidad menor. Estamos hablando ya de armar a los profesores en caso de un tiroteo. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. La violencia, o por lo menos el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías, es en parte porque los policías en muchas ocasiones no saben cómo manejar una situación de vida o muerte. Así que vamos a ponerlo en ese contexto. Si un policía, si una persona que trabaja en aplicar la ley, en la fuerza pública, no sabe cómo manejar una situación de peligro, que están entrenados para eso, imagínese usted un profesor que no tiene ni idea de cómo manejar una situación así. Es decir, a mí me parece que no es la forma. Es decir, los profesores, como vuelvo y menciono, ya tienen retos suficientes como para que estos tengan una responsabilidad de manejar un arma, y no solamente eso, que está el riesgo de que incluso pueden llegar a ocasionar mayores problemas teniendo un arma en un aula. Y de hecho han habido incidentes en donde han ocurrido accidentes donde está envuelta el uso del arma. No tengo exacto el dato, pero sí han ocurrido ese tipo de problemas cuando hay un profesor que estaba armado, e incluso el profesor o la profesora tenía problemas de índole mental y casi ocasiona un serio problema. Así que no es la solución. Y ya para concretar este punto, pues los 25 de los 67 distritos, incluyendo precisamente en el que se encuentra Parkland, hace un año cuando ocurrió esta masacre durante el 14 de febrero del año pasado, pues ya se han adscrito a este programa, mientras que hay otros profesores que simplemente rechazan rotundamente esta idea, porque, volviendo al tema en el cual la tesis que pues estoy planteando en este programa, que es que es una responsabilidad innecesaria y que yo creo que agregaría aún más el nivel de ansiedad y de estrés que sufren muchos maestros. Robert, para responder a quienes muy seguramente piensan como lo estás exponiendo en este caso,
La solución que dan es que el maestro que desee portar armas debe someterse a un entrenamiento adecuado, dice el comunicado, y a aprobar una evaluación psicológica. No sé qué tantas garantías brinde tener un entrenamiento adecuado, que debe ser un entrenamiento absolutamente intensivo, ¿no? No va a ser un entrenamiento extenso en el tiempo, algo muy intensivo, muy básico, y una evaluación psicológica que tienen que aprobar. No sé si esos sean elementos suficientes para pensar que ya un profesor de la noche a la mañana está preparado, porque es que esto lo hacen, Robert, pensando en las masacres que lamentablemente con cierta frecuencia ocurren en los colegios, y lo hacen pensando en que ante un eventual hecho como ese, el profesor está preparado para responder. Es decir, no se trata de un tema pasivo, sino al contrario, de una decisión absolutamente activa, y es que en un caso hipotético el profesor saque su arma y se enfrente al tirador. No sé si hablar de un entrenamiento intensivo y de una prueba psicológica sean suficientes para que un profesor esté apto a responder en un escenario como ese. Pues según la ley que quiere impulsar o que quieren impulsar los senadores estatales en la Florida, es que los profesores usen aproximadamente 144 días de entrenamiento de manejo de armas. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es si muchos de estos legisladores saben que hay que pasar por un proceso psicológico, por un proceso psiquiátrico, por un proceso de un examen a nivel de salud mental, ¿por qué no aplicar eso en general? Es decir, la raíz del asunto aquí es el tema del porte de armas, el derecho a portar armas, que ese siempre ha sido el debate a nivel nacional. Y yo creo que el problema aquí es, por ejemplo, el hecho de que hay leyes laxas a nivel federal y tal vez a nivel estatal, en el cual cualquier persona puede comprar cualquier tipo de arma. Yo creo que aquí la almendra del problema aquí es la siguiente. Obviamente los conservadores, por lo menos la teoría que ellos manejan es que el gobierno quiere quitar las armas del todo. Y yo creo que no es así. Yo creo que esa no es la solución. Como tampoco creo que la opción sea de que una persona del común, como tú o como yo, vayamos a una tienda a comprar una mini Uzi o una M60 o una K40-45, el tipo de armamento, es decir, una ametralladora que se usa para fines militares. A mi modo de ver, me parece innecesario. Y yo creo que, digamos, una pistola con salvoconducto para defensa personal, pues está bien. Y estoy hablando yo en términos generales, en términos holísticos, no solamente con los profesores. Entonces, ¿por qué no aplicar esa regla a nivel nacional, en donde la persona que opte por comprar un arma pase por un proceso psicológico y realmente también hay que analizar el tipo de armas que se está vendiendo? Porque la mayoría de estas masacres ocurren es porque las personas con desórdenes mentales atacan a la población del común con armas militares, donde en un disparo lanzan ráfagas de no sé cuántas balas, como ha ocurrido en Las Vegas, como ocurrió en Parkland, como ha ocurrido en tantas ocasiones en Estados Unidos. Yo creo que esa vendría a ser la solución, realmente analizar cuál es el tema del derecho de porte de armas, en vez de estar armando profesores a diestra y siniestra. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, después de tantas masacres, no se siente a la mesa, piense con cabeza fría lo que está ocurriendo, mientras que en Nueva Zelanda solamente ocurrió una masacre en 2 mezquitas para que el país realmente reaccionara y tomara medidas necesarias y categóricas al respecto? Solamente ocurrió una masacre para que eso ocurriera. Y en Estados Unidos, ¿por qué tenemos que seguir esperando a que ocurra otra masacre y simplemente no tomar acción? Eso es algo que para mí es algo que yo no puedo concebir. Así que creo que los problemas o las soluciones a un problema de esta índole deben estar concentradas en algo más efectivo, y obviamente armar profesores no es el método efectivo para controlar la violencia por medio de las armas.
¿Y no será, Robert, que la respuesta a ese cuestionamiento que haces, y pones como ejemplo lo de Nueva Zelanda, ¿no será que la respuesta a eso será que el tema de el libre comercio y porte de armas en Estados Unidos es más manejado con intereses políticos y económicos que verdaderamente como un problema social? Hay muchos, y creo que eso estás más enterado que yo, hay muchos intereses políticos, hay muchos intereses económicos, la cantidad de dólares, de millones de dólares que se mueven alrededor del comercio de armas es altísimo, ¿no? Así que cuando tan siquiera se abre el debate de regularizar la venta de armas, hay una cantidad de gente detrás de ese comercio que sale a hacer un lobby que me imagino está en las más altas esferas de la política estadounidense. Bueno, por supuesto. De hecho, eso que estamos viendo ocurre a la vez que uno de los brazos de cabildeo o de lobbying más poderoso de Estados Unidos, que es la Asociación Nacional del Rifle, o más conocido por sus siglas en inglés como el NRA, está pasando por un momento financiero bastante complicado. Incluso hay una reyerta interna dentro de esa organización, porque incluso se ha dicho que el presidente de esa organización pues está siendo obligado a renunciar. Ha habido cierta rencilla dentro de su cúpula de liderazgo, y ocurren momentos en los cuales pues vemos que hay y continúan siendo asesinados docenas o cientos de estadounidenses por medio de las armas en lugares, tanto escuelas como universidades, como centros de entretenimiento. Así que yo creo que eso también es importante mencionarlo. Y aún así, esta organización, el NRA, ha invertido millones de dólares en senadores, en legisladores, particularmente republicanos, que apoyan el porte de armas. El porte de armas es un tema que parece que está es decir, no es ni blanco ni negro realmente. Es un derecho que está consagrado en la Constitución, pero sin embargo creo que el uso, por lo menos, o la definición del derecho de portar armas, pues entra como en un tema de materia grises. Por eso menciono que no es ni blanco ni negro, porque obviamente están los extremos de este debate. O quitamos las armas de todos los estadounidenses, incluyendo el porte de arma personal, o simplemente dejamos que todo el mundo se arme, como estamos viendo, por ejemplo, que hasta los profesores tengan que estar armados. Y obviamente detrás de todo esto hay organizaciones como el NRA que impulsan, o por lo menos, vamos a decirlo categóricamente, compran las conciencias de algunos legisladores con millones de dólares para que estos torpeden, o por lo menos ellos, como en el caso de Colombia, les pongan micos a las leyes que permiten la regulación del porte de armas en Estados Unidos. Y esto se ha venido realizando desde hace muchos años. Por ejemplo, el presidente Barack Obama trató de impulsar algún tipo de proyecto de ley para analizar bien el control de porte de armas, y obviamente pues el tema le pusieron un mico tremendo que ni siquiera pasó en las cámaras del Congreso en Estados Unidos. Así que obviamente hay intereses detrás de todo esto, hay mucho dinero que se maneja detrás de ello, y lamentablemente los que están pagando el precio más alto son la población civil en Estados Unidos. Que siempre son los que ponen los muertos en las masacres que se dan cuando cualquier persona salida de sus cabales totalmente le da por tomar una, dos o más armas y abrir fuego indiscriminadamente. Pues Robert, el debate es siempre interesante, complejo de entender, pero necesario de dar, porque no se entiende que las acciones para contrarrestar los tiroteos en Estados Unidos sea poner más armas en las calles, ahora en poder de los profesores. Realmente no se entiende, es difícil de comprenderlo, muy difícil de comprender que la forma de contrarrestar las armas en las calles sea poner más armas en las calles. Todo un negocio detrás. Robert, muchas gracias, como siempre, feliz noche, un gusto. A ustedes, muchas gracias por la invitación, y hay que recordar que no solamente es la Florida, aproximadamente una docena de estados han considerado ese tipo
de procedimiento, de armar profesores, de armar otras personas para contrarrestar precisamente lo que tú mencionas, la violencia. Yo creo que esto se está saliendo de control y realmente no hay una salida visible, por lo menos. No, no a la vista. Chao, Robert, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.